cada uno vote con su conciencia, sin informar esa conciencia. El católico, han señalado los obispos de los Estados Unidos, y esa es la manera que hay que tener en cuenta a la hora de votar, el católico tiene que votar teniendo en cuenta los distintos temas fundamentales. Defensa de la vida, defensa del matrimonio, defensa de la familia, justicia social, inmigración, pena de muerte, temas que tienen consecuencias morales importantes, que tienen consecuencias en la solidaridad con los más necesitados y con los inmigrantes, que es un tema sensible para los hispanos. Los hispanos, en las distintas encuestas, demuestran que los hispanos tienen como principal preocupación el trabajo. Curiosamente, ni siquiera es el tema de la inmigración, es decir, que haya trabajo en Estados Unidos, porque si no, no tiene sentido inmigrar. Y en segundo lugar, el tema de la inmigración. Sin embargo, los obispos han dicho claramente que la defensa de la vida del no nacido y el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, la defensa de la familia y del derecho de los padres, la oposición a la eutanasia y a la manipulación genética son temas centrales, primarios. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de derechos secundarios como el derecho a un salario justo, por ejemplo, como el derecho a la organización, el derecho a inmigrar, si primero no se defiende el primer derecho, que es el derecho a la vida. Si el inmigrante es asesinado en el vientre materno, ¿de qué le sirve un derecho a la inmigración? Si es que se ofrece un salario mínimo digno, pero a ese trabajador asalariado se le mata en el vientre materno, ¿de qué le sirve una ley a favor del salario? Entonces, la prioridad y la primacía de la defensa de la vida no solamente es un tema abstracto, es un tema absolutamente concreto. El que no defiende la vida del más inocente no puede defender otras instancias de la vida. Entonces, no se puede poner en la misma balanza la defensa de la vida y la guerra, por ejemplo. La Iglesia y el Papa se opuso a la guerra. Y los obispos señalan que Estados Unidos tiene que procurar al máximo poner fin al principio de guerra preventiva, que es el que llevó a Estados Unidos a Irak. Pero no ponen y señalan claramente que no están en el mismo lugar en la balanza la defensa de la vida que el tema de la guerra. Y en consecuencia, ¿en qué circunstancias puede un católico ignorar el tema de la defensa de la vida y votar por un candidato en base a los otros temas que no son la defensa de la vida del no nacido? ¿En qué circunstancias? Un obispo lo describe muy bien. En las circunstancias en las que tú puedas explicar el día del juicio ante Dios y ante los no nacidos abortados que van a estar ahí mirándote. Si tú crees que las razones que tú tienes son suficientes para el día del juicio y para decirle a todos los niños no nacidos que fueron abortados por la decisión Roe contra Wade, si tú tienes un argumento suficientemente convincente, muy bien, hazlo. Pero si tu argumento no es suficientemente convincente, si votas por interés personal y no por el bien común, si votas por fobias o por filias, me gusta este candidato porque es hispano como yo, y no votas por tus principios católicos, vas a tener que dar cuenta de ese juicio. Entonces es importante señalar que en un mundo ideal sí sería extraordinario que la Iglesia se pudiera mantener volando por encima y señalando a los católicos, voten en conciencia, etcétera, etcétera. Pero en el mundo real hay candidatos, los candidatos tienen posturas y no dan lo mismo. Por eso que en otra ocasión hemos señalado que el voto es un acto moral. Hay actos de elección que no son morales. Si yo me levanto, es decir, no tienen naturaleza moral. Si yo me levanto por la mañana y decido comer este cereal en vez de este otro, ese no es un acto moral. No voy a ser juzgado si es que preferí la avena a las hojuelas de maíz. Pero elegir políticamente sí es un acto moral. Elegir por el presidente que va a gobernar la nación donde yo vivo, elegir a los senadores, a los congresistas, a mis representantes locales, elegir por las enmiendas que se están presentando a favor del matrimonio, como la enmienda
8, la proposición en California y la proposición 2 en Florida, por ejemplo, donde hay poblaciones hispanas muy importantes. O la proposición 4, la ley de Sara en California. ¿No da lo mismo? Si yo voto a favor del aborto o a favor de las familias homosexuales o voto a favor de un candidato que las promueve, voy a tener que dar cuenta ante Dios de ese acto. Lo puedo tomar porque soy libre, pero voy a tener que dar cuenta ante Dios. No informarle eso a los católicos es desinformarlos. Y no hacerles saber que su decisión política es una decisión de consecuencias morales es hacer un daño y no ayudar a la formación de la conciencia. Entonces, nosotros no favorecemos ningún candidato. Gracias a Dios, yo no tengo que votar en Estados Unidos. No me gustaría estar en esa posición, pero estando en esa posición, sabría lo que tengo que hacer. Y cada católico tiene que saberlo y tiene que hacerlo como católico porque no puede dejar su fe en casa el día que vaya a votar. Que tengas un buen día.